La tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Caen los muros, caen los muros, caen los muros, caerán. Caen los muros, caen los muros, caen los muros, caerán. Caen los muros, caen los muros, caen los muros, caerán. Y la fe se demuestra obteniendo conquistas. ¿A quién no le gusta conquistar cosas en su vida? ¿Sí? No hablamos solamente de una relación amorosa, sino de objetivos en tu vida. ¿Qué es lo primero, qué es lo que tiene prioridad en tu vida a conquistar? ¿Un mejor empleo? ¿Una casa? ¿Vacaciones? ¿Un auto? ¿Qué es lo que tiene? ¿Ser un mejor cristiano? ¿Qué es lo que tiene prioridad en nuestras vidas a conquistar? ¿Ser un mejor padre? ¿Tener hijos? ¿Casarme? ¿Desarrollar una familia? ¿Tener un emprendimiento inmobiliario? ¿Cuáles son nuestras conquistas? ¿No? Y, sobre todas las cosas, si uno quiere ser conquistador, tener bien en claro de qué. ¿Qué es lo que querés conquistar? ¿Qué es lo que queremos conquistar? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para alcanzar la conquista que tenemos? ¿Estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para alcanzar la conquista? Porque conozco muchos que se emprenden a una conquista, llámese una carrera, llámese un emprendimiento, lo que sea. Llámese una conquista amorosa. Conozco muchos que se emprenden, pero luego a la primer prueba, a la primer dificultad, dicen, ya está. Desisten porque no están dispuestos a hacer todo lo necesario para alcanzar la conquista. Cuando recuerdo mi conquista amorosa, que puedo decirlo con todo el testimonio que fue un acto totalmente de fe, y recuerdo jóvenes que luego de casado, conociendo mi historia de noviazgo, me preguntaron, ¿no? ¿Cómo hice? ¿Cómo se hizo? Alcanzamos por fe esa conquista de la mujer que primero fue mi novia, luego fue mi esposa. Más tarde, aparte de esposa, fue mi amiga fiel, fue y es mi amiga fiel. Y puedo sumarle algo más y hasta te parecerá gracioso, ¿sí? Compañera en el ministerio. Y puedo decir que hoy ella es mi esposa, mi novia, mi amante, mi compañera. Ella es la ayuda idónea que Dios puso
al lado mío. Ahora, si yo les cuento mi historia de fe para conquistar, y bueno, 3 veces me dijo que no. Hoy, en este preciso día, estamos cumpliendo 39 años de novio. Perdón, 29. Yo estoy diciendo que a los 39 vamos a llegar. Después de ahí el Señor dirá. 29 años de novio estamos cumpliendo hoy, ¿sí? El año pasado cumplimos 25 de casados, el mes pasado cumplimos 26 de casados. Tuvimos 3 años de novio. Y las cosas que hemos hecho o que he hecho, porque ella hizo su parte también, porque a ella le llamaba la atención este muchacho que no desiste. No desiste este muchacho. ¿Por qué este muchacho no desistía? Porque este muchacho se lo encomendó a Dios y le preguntó a Dios, ¿es ella o no es ella? Y le pidió señales a Dios y Dios contestó con señales. Incluso Dios me dijo, es ella, pero todavía no es el tiempo. A lo que yo enseguida contesté, ¿y cuándo es el tiempo? ¿No? Ya con 20 y pico de años, no, porque nos conocimos cuando teníamos 18, 19 años más o menos, 17 años creo que teníamos. Nos conocimos en retiros de la iglesia, pero no había interés. Es más, ella pensaba que yo estaba de novio con otra persona. Y no. Ella fue mi única novia, mi única esposa, mi única amante. Y mi historia no es el ejemplo a seguir, no es la línea. Cada cual tiene su propia historia. Y en nuestras charlas, ella me decía, no, porque yo veo que fulanito fracasó, veo que la otra hermanita fracasó, y ella tenía miedo al fracaso. Y yo insistía con que dejá y permití que Dios escriba nuestra propia historia. Pero el tema es, para hacerle el cuento largo, hacérselo más corto, el tema es que una vez un muchacho me contaba su historia de conquista y su fracaso a la conquista. Entonces yo le dije, mirá, si Dios no está en el medio, las conquistas son muy difíciles. Porque si hay algo que nos tiene que dar seguridad es de que Dios está avalando lo que estamos haciendo. Y fíjense ustedes que hoy, lo puedo decir con total tranquilidad, en aquel entonces me dolió mucho, pero mi esposa, antes de ser mi novia, fue y habló con mi pastor y le dijo, ¿puede hablar con Maxi? Porque yo no lo quiero lastimar. Le quiero decir que no, ya le dije que no, pero él, ojo que yo no era cargoso, muy respetuoso, ella veía mi fe. Creo que no fui cargoso, pero ella veía mi fe. Entonces ella se sentía mal. En un retiro de jóvenes en la provincia de Córdoba, ella llama al matrimonio pastoral que me estaba pastoreando en ese momento, entonces le cuenta todo. Él es bueno, es amable, es esto, lo otro, pero yo no. Entonces mi pastor, el cual fue como mi propio padre, tenía que hablar conmigo, no sabía cómo hacer él. ¿Cómo le digo al flaco? Decía él, ¿cómo le digo al flaco que Sandra le dice que no? Hasta que tomó fuerza mi pastor, habló conmigo y yo le dije, mire pastor, usted es el pastor y yo lo respeto como pastor, pero yo sé muy bien lo que Dios me dijo a mí. A la semana estábamos de novio. A la semana estábamos de novio. ¿No? Yo fui, le anuncié a mi pastor y dije, bueno, hermano Manuel, porque lo tratábamos así a él, hermano Manuel, nos pusimos de novio, ¿no? Y hoy mi esposa, sin saber, porque yo trato de no comentar lo que voy a predicar, ella sin saber me dice, ¿sabés que hoy estamos cumpliendo? Le digo, sí, estamos cumpliendo aniversario de novio. El día que decidí que a partir de ahí éramos novios. Porque hasta eso, como ella era muy conservadora, muy de respetar la familia, y está muy bien, yo dije, todo con tal de alcanzar mi conquista. Idas en bicicleta desde José Mármol hasta Plátanos, ida y vuelta para verla 5 minutos, nada más. Una cosa que habíamos pactado cuando nos pusimos de novio desde que ella se congregaba en Upson, yo me congregaba en Temperley, y nunca íbamos a interferir con nuestro noviazgo nuestras actividades locales.
Pactamos eso. Y recuerdo bien de que nuestro hermano Manuel se estaba sorprendido, mi pastor estaba sorprendido. ¿Cómo es que si la semana pasada ella dijo así, ahora? Y bueno, yo se lo dije a usted, pastor. Yo sé muy bien lo que Dios me dijo. Eso llevó días de oración. Y no solamente oración, doblar rodillas y orar, sino también tiempo de ayuno para tener confirmaciones. No dudar en pedirle a Dios una señal. Y si Dios decía que no, lo íbamos a aceptar. ¿Sí? Entonces cuando me puse a hablar con este muchacho me dice, mira, Maxi, yo todo lo que hiciste vos por Sandra, ni loco. Entonces yo dije, bueno, entonces realmente no amás. Porque uno cuando ama y tiene la confirmación de Dios, lucha hasta lo último. Llegué a orar por ella pidiéndole a Dios de que Dios le conceda a ella un hombre que la ame. Un hombre que la ame, que la cuide, que la proteja. ¿No es cierto? Y Dios a lo que me contestaba, el hombre es este, el que está arrodillado orando por esto. Pero tenés que tener paciencia. ¿A cuántos les gusta tener paciencia? Levanten la mano lo que les gusta tener paciencia. A mí no me gusta tener paciencia. Se sufre mucho. Se sufre un montón esperando. Se sufre un montón. ¿Cuándo, Señor, me vas a contestar? Porque yo lo quiero ahora y ya. El mexicano diría, ahorita. Ahorita lo quiero. ¿No? No tenemos paciencia. Y eso nos da sufrimiento. Nos da sufrimiento. Nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio. Dios pone en nosotros los objetivos, Dios pone en nosotros las conquistas, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Y después, la culpa, ¿quién la tiene? Dios. Dios, no me contestaste. Y a esto recuerdo también de echar la culpa a Dios, es algo que lo hacemos desde chiquitos, ¿sí? Recuerdo una vez mi hija Milagros en primer grado que estaba muy distraída en clase, muy distraída en clase. Entonces traía todo incompleto, todo. Entonces, ¿qué pasó? Un buen día la maestra mandó una nota y puso Milagros, habla mucho en clase. Entonces, siempre traté de ser un padre presente. Entonces, tomé el cuaderno y le dije, Milagros, ¿qué está pasando? No, que mi compañera me da charla, que yo me pongo a hablar, imagínense, 7 años. Entonces le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Hay un espíritu de don charla que te está perturbando, le dije. Vamos a orar para reprender ese espíritu de don charla. Entonces le escribí a la maestra en el cuaderno de comunicaciones y le dije, mire, don charla la está perturbando a mi hija Milagros y le pedimos a Jesús, lo escribí, le pedimos a Jesús que ella pueda tener dominio propio y prestar más atención. Entonces oramos todo y la cosa anduvo bien por un par de semanitas, ¿no? Hasta que un día volvió una nota. Yo no estaba en casa cuando volvió esa nota y lo primero que hizo, y lo que haríamos todos, mi hija revolvió el cuaderno al piso, se tiró en el piso boca arriba y le dijo, vos tenés la culpa, porque vos no me ayudaste. ¿No es cierto? Pero todos somos así. No queremos hacer nuestra parte, porque Dios no nos obliga a nada. Él quiere que nosotros lo hagamos y lo sigamos a Él con toda nuestra energía, con todo nuestro consentimiento. Pero Él no te coacciona, Él no te pincha para que lo hagas. Él, cual padre a un hijo que ama corrige, Él así también nos corrige a nosotros. Si aceptamos la corrección de nuestros padres, ¿por qué no aceptamos la corrección de nuestro Dios? Pero lo bueno del proceso de aceptar la voluntad de Dios y ser fiel y obediente a Dios es que cuando alcanzás tu conquista, tenés el premio mayor. Tenés el premio mayor. Mi conquista fue el premio mayor. Encontrar la ayuda idónea que me acompañara por toda mi vida. Entonces, costó un montón.
pero el premio me lo llevé. ¿Sí? Y hoy descanso tranquilo con la persona que el Señor puso a mi lado. Y vuelvo a preguntarte ahora entonces, ¿cuál es tu conquista? ¿Qué precio estás dispuesto o estás dispuesta a pagar para alcanzar tu conquista? ¿Sí? Todos queremos la felicidad en el hogar. Levante la mano quien quiere la felicidad en el hogar. Todos. Eso no lo podemos. Cualquiera quiere la felicidad en el hogar. ¿Cuál es la parte que estamos haciendo nosotros como integrantes del hogar para que haya felicidad en el hogar? ¿Qué parte estamos haciendo con nosotros como integrantes del hogar para que haya paz en el hogar? Bueno, esa es nuestra parte de la conquista. Y hablando de conquistadores, en la Biblia encontramos una historia muy conocida con respecto a la conquista. La conquista de una ciudad, la ciudad de Jericó, el pueblo de Dios, Israel, quien estaba comandado por Josué, que era el heredero de Moisés. Luego que Moisés parte, Josué se queda al frente de todo ese pueblo. Y resulta ser de que Josué, como el líder supremo que Dios había establecido para el pueblo de Israel, tiene un encuentro con un comandante. Dice así en Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15, dice así en el nombre de Jesús. Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él. Espada en mano, Josué se acercó y preguntó, ¿es usted de los nuestros o de los enemigos? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? Y vemos una condición de este hombre que estaba frente a una ciudad que el Señor le había dicho que iba a conquistar, la ciudad de Jericó. Y él tiene ahí un encuentro con el comandante del ejército, del Dios de los ejércitos. Dice de que él se identificó y le dijo quién era. Josué se postró en tierra y le dijo, acá estoy, dispuesto a escuchar las órdenes que tienes para mí. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros buscamos la guía de Dios en nuestra toma de decisiones? ¿Cuántas veces buscas la guía de Dios cuando vas a tomar una decisión? ¿Cuántas veces buscas la guía de Dios cuando vas a hacerle frente a algo? ¿Cuántas veces lo hacemos a Dios parte? Entre las cosas que nuestro hermano obispo decía hoy en el funeral, decía, todos tenemos citas. Tenemos cita con el odontólogo, tenemos cita con el médico, tenemos cita para un puesto de trabajo, tenemos cita en el registro civil, tenemos cita en el registro automotor, todos tenemos cita. Tenemos cita con una pareja, tenemos cita con una relación, pero ¿cuántas veces tenemos cita con el creador de la vida? Porque para pasar a la siguiente etapa, que es la vida eterna, necesitamos primero tener un encuentro genuino y verdadero con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tener esa cita que es la que transforma la vida. Dice el versículo 15, el comandante del ejército del Señor contestó, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Y Josué obedeció. Josué se encontró en un lugar que por la presencia del Dios vivo se transformó en un lugar santo. Entonces, los calzados, que son los que nos acompañan por todos lados, cuidando nuestros pies, están contaminados. A mí se enojan en casa porque yo, antes de subir para la pieza, me saco los zapatos, me pongo las ojotas y no me gusta subir con mis zapatos a la habitación, ¿no? Porque considero que no sé por dónde anduve pisando y la habitación no da para que suba con ese calzado, ¿no? Es especial. Entonces,
Acá lo que encuentro que el Señor santificó ese lugar y le dijo, tú eres un hombre santo, pero tus calzados están contaminados. Necesitas descalzarte para entrar a la presencia de Dios. Esto tipifica que nosotros necesitamos sacarnos nuestras cargas de encima para entrar a la presencia de Dios. No somos santos. ¿Hay alguien que sea santo y me pueda levantar la mano? Ninguno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no hay santo ni aun uno. ¿Sí? Por cuanto todos pecamos, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Pero a través de Jesucristo obtenemos el perdón de nuestros pecados y Él nos santifica. Entonces, Josué, el primer acto que hace con ese encuentro con el Señor es obedecer. ¿A cuántos les gusta obedecer? Más o menos. Basta que no me pidan un poquitito más, soy obediente. Pero donde me tocan lo que a mí más me gusta, sí, Señor, vos tenés razón, pero esto no. Hasta acá te doy de mi vida, no te doy todo. Pero Josué, su primer acto ante la presencia de Dios fue obedecer. Dice que él obedeció. Dios, una vez que Josué obedeció, empezó a hablar. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos quieren? No hay cosa más hermosa y más grata que saber que lo que estás haciendo, Dios te lo está avalando. No hay cosa más hermosa que saber que lo que emprendiste, Dios está con vos. Aunque vengan dificultades, eso te da energía y te da fuerza para seguir. Dice Josué capítulo 6, versículo 1 al 5. Sigue hablando, dice, las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. O sea que la conquista a la ciudad estaba muy difícil. Como tu conquista, como mi conquista. A mí vino el ángel de la iglesia, que es mi pastor en aquel entonces, y me dijo, Sandra dice que no. ¿Y quién se atreve a desafiar al pastor y decirle, yo sé muy bien lo que Dios me dijo a mí? Todo bien, pero yo sé muy bien lo que Dios me dijo a mí. Tener la certeza de cuando Dios te está hablando. Y por más difícil que se resulte la situación, por más difícil que esté, por más cerrada, por más hermética que esté, si Dios te mandó, Dios va a saber cómo darte la victoria. Dice que estaba totalmente cerrada, nadie entraba ni salía. Alguien dijo una vez que el matrimonio es como una ciudad sitiada. Todos los que están afuera quieren entrar y todos los que están adentro quieren salir. ¿No? Pero no. El matrimonio es una hermosa ciudad donde convivir y aprender a vivir. Sigue diciendo el versículo 2, pero el Señor dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de trompeta, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Y remarqué esa palabra, sin impedimento. ¿Cuántos quieren una conquista y no tener impedimento? Todos. Yo me acuerdo que de joven iba a buscar trabajo, buscaba por el diario trabajo. Ya más de una vez se lo conté, no había plata para comprar el diario. Mi mamá me mandaba al puesto de diario a pedir, iba con papelito y un virome y anotaba las direcciones y después tenía que ir a ver el trabajo. Y me agarraba un dolor de estómago. Pero un terrible dolor de estómago. Llegaba descompuesto a buscar trabajo. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Tenía miedo que me digan que no. Y cuando llegaba y encontraba una fila de 20 que estaban adelante mío, me deprimía. Ya está cerrado.
Seguramente que van a tomar al primero. A mí no me van a tomar, ¿no? Decimos que no antes de empezar a pelear. Y ahí vemos que el Señor le da todas las instrucciones a Josué. Una semana para la conquista, se pudo haber llamado también este mensaje. Una semana, 7 días para la conquista. Pero había que pasar por un proceso. Y el proceso era muy minucioso, muy detallado. Había que poner el arca, delante del arca había que poner a los guerreros, los sacerdotes tenían que llevar las trompetas, había que empezar a dar una vuelta por día. Señor, ¿y si la simplificamos y agarramos un atajo y le damos 7 vueltas de una? Si tenemos fuerza. No. El proceso es del Señor. Y ahí es donde nosotros nos frustramos. Señor, ¿por qué tan difícil? Si vos sos el Señor de todas las cosas, ¿no me podés hacer así y yo obtener la conquista? Sí, el Señor lo pudiera, sí que lo haría, sí que lo puede hacer. Pero nosotros seríamos unos niños malcriados, ¿o no? Aquellos que somos padres le damos todo a lo que nuestros hijos nos piden. Muchos porque no lo tenemos para dar, ¿no? Pero aún habiendo, ¿le damos todo lo que nos piden? No. ¿Qué decimos? Que aprenda a valorar, que aprenda a cuidar, que cuide lo que tiene. Hasta que no aprenda a cuidar, no le voy a dar más. ¿No es cierto? El Señor está formando nuestras vidas. Y en los procesos de Dios es que nosotros aprendemos a obtener nuestra victoria. El Señor habla primeramente con el jefe. Habla primeramente con el que está al frente. Él, en cuanto a su pueblo, habla primero con el ángel de la iglesia. Y después el ángel de la iglesia es el que tiene que ser obediente y bajar el mandato de Dios. El mandato de Dios fue dado también al pueblo. Josué 6 al 7 dice: Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y ordenó: carguen el arca del pacto del Señor y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y dijo al pueblo: adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Y no dice la Biblia, no dice la historia que ninguno se retobó. No dice que los sacerdotes dijeron: no, pará, si nosotros somos los que llevamos el arca, vamos a ir nosotros. ¿Por qué va a poner al ejército adelante? Si vamos a dar vueltas nada más. Nadie se extravió con su pensamiento de decir: no, yo voy a hacer aquello porque aquello a mí me gusta más que cargar el arca, me gusta más hacer sonar la trompeta. Aclaro que el arca era una caja de madera donde había determinadas cosas adentro, y en el arca era donde la presencia de Dios se manifestaba. Cuando el pueblo llevaba el arca de la presencia de Dios. Eso indicaba que Dios estaba con ellos. Y el arca tenía una sola metodología para transportarla, que era con unas lanzas en cada lado y tenía que ser cargada en hombros de los sacerdotes. Solamente los sacerdotes podían llevar el arca. Y el proceso debía de ser cumplido tal y cual como Dios lo estipuló. Ahora nosotros le buscamos la vuelta a la palabra de Dios. Cuando Dios nos dice algo y nos está pidiendo que corrijamos algo, no, pero si yo puedo hacer sonar la trompeta, yo tengo pulmones, no, pero el Señor dijo que fulanito haga sonar la trompeta. Pero yo la puedo hacer sonar mejor. No, el Señor dijo que vos vayas al frente, o que vos grites, o que vos... Y se lo dijo a Josué, y Josué te lo está diciendo a vos. Así fue. Y ninguno se quejó. Todos cumplieron tal y cual como Dios le había mandado a Josué. Y si ustedes se prestan atención al orden, Josué habla con los líderes inmediatos, con los sacerdotes, luego habla con el ejército y luego recién habla con el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios estableció un orden y los órdenes de Dios tienen que ser respetados.
La obediencia al líder. ¿A cuántos les gusta ser obedientes? Pregunté hoy. A mí me gusta ser obediente a mi propia voluntad, pastor. Yo hago a mi gusto y piacere. Hago las cosas a mi manera. Pero a ver, hay una palabra de Dios. Este pastor, desde que empecé a pastorear esta iglesia, les dije, si en algún momento estoy diciendo algo que va contra a lo que la palabra de Dios dice, háganmelo saber. Porque puedo cometer el error y me puedo equivocar. Pero mientras tanto, que lo que sale desde el pastorado hacia el pueblo se ajusta a la palabra de Dios, es palabra de Dios. Entonces, ¿estamos dispuestos a obedecer? Aunque no digan amén, yo voy a seguir siendo obediente. ¿Estamos dispuestos a obedecer? Medio con duda, pero no se hagan problema, yo también era rebelde como muchos. Josué capítulo 6, versículo 10, encontramos que el pueblo le obedece al líder. Dice, al resto del pueblo, en cambio Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna, ni gritar hasta el día en que les diera la orden de gritar a viva voz. Ahora bien, que te pongan a dar vuelta alrededor de una ciudad sin decir una palabra. Che, Josué se volvió loco. Che, ¿sabe que Josué no le alcanzó con que demos tanta vuelta durante 40 años en el desierto que ahora nos puso a dar vuelta a una ciudad? Che, Josué, mirá, tenemos los guerreros, tenemos el arca de la presencia del Señor, tenemos todo. Rompamos la puerta y entremos. No. Dice que todos permanecieron en silencio e hicieron tal como Josué había ordenado. No dice que ellos escucharon la voz de Dios. Dice que el Señor habló con Josué y Josué habló con el pueblo. Es necesario que en nuestras vidas le demos el cumplimiento al proceso de Dios. A ninguno de nosotros nos gustan los procesos. Incluso cuando vamos al médico y nos da una receta y nos dice, tiene que caminar 2 horas al día, tiene que descansar 8, tiene que desayunar como un rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo, ¿no? Y nos da todos esos procesos para tener una vida saludable. Y bueno, doctor, ¿usted por qué no vive mi vida? Y el doctor te dice, bueno, pero esta es la forma que te vas a sanar, ¿no? ¿Que acaso Dios no tiene la potestad que tiene un médico y más todavía? ¿Acaso no nos conviene a nuestra propia vida respetar los procesos de Dios para que tengamos una vida sana en mi vida y en mi hogar? Y como iglesia tengamos una vida sana respetando los procesos de Dios. Josué 6:14 dice, también en este segundo día marcharon una sola vez alrededor de la ciudad y luego regresaron al campamento. Así hicieron durante 6 días. Arrancamos el proceso y empezamos el primer día bien, el segundo día bien. Y quizás al tercer día, no sé si el pastor tiene razón, no sé. Me voy a poner a estudiar la Biblia, que no la agarramos nunca, ¿no? Y a ver si lo que dice el pastor es, si no es. Pero mientras tanto, por las dudas, dejo el proceso, porque tengo dudas. No se preocupen, yo también lo hice. ¿Y saben qué pasó? Perdí tiempo. Perdí tiempo por no haber respetado los procesos. Haberme hecho de los procesos muchos años antes en mi vida, el ministerio hubiera crecido mucho más. Y de lo cual me arrepiento y le pido perdón a Dios por no haber hecho caso antes. Entonces, mi estimado amigo, mi estimado hermano, hermana, te estoy dando un consejo. Aferrate a los procesos de Dios y vas a ver que cuando vayas cumpliendo cada uno de los procesos sin omitir nada de lo que la palabra de Dios dice, vas a ver cómo vas a obtener la victoria. Ellos no dudaron, lo hicieron así, pero al momento de la conquista había unas reservas, porque está bien, llegamos al 6.º día, dimos una vuelta
como el Señor nos mandó, como Josué nos dijo. Bueno, ahora en el 7º sabemos que tenemos que dar las 7 vueltas y vamos a conquistar. Y cuando conquistemos hay todo un botín de guerra ahí para tomar. Y el Señor dijo, no, van a conquistar, pero hay unas reservas. Hay cosas que no tenés que tocar. Y el Señor nos dice a nosotros, te quiere transformar en un conquistador, pero hay reservas, cosas que no tenemos que tocar. Y esto lo estuve hablando mientras esperábamos el último vuelo, lo estuve hablando con mi familia en el viaje. Les dije, hay cosas que no son pecado. Hay cosas que para nuestra vida no son pecado, pero nos distraen de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y eso, si nos abstenemos, nos lleva a una mejor santidad, a un mejor encuentro con Dios, a tener un oído espiritual sensible a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Para aquellos que a veces decimos, o mejor dicho, osamos decir que Dios no nos habla. Dios no nos habla porque no vamos a tener una cita genuina y verdadera con Él. Porque pretendemos a Dios hablar, mandarle un WhatsApp y después clavarle el visto. Ah, no tengo tiempo, después miro lo que el Señor me puso. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y lo que quiere hacer es darte vida para que vivas una vida plena y una vida de conquistador. Yo no sé cuántos quieren ganar más en su trabajo o tener un mejor trabajo. ¿Cuántos quieren? Yo quiero trabajar menos y ganar más. ¿Nadie quiere trabajar menos y ganar más? ¿Que es imposible? Pero ¿saben qué? En esta etapa de mi vida estoy haciendo los ajustes para alcanzar esa conquista. Porque quiero tener más tiempo para el Señor. Porque veo que hay mucha necesidad a mi alrededor. Mucha gente que necesita un cambio de vida. Un cambio de paradigma, que necesitan al Señor en sus vidas. Y el Señor amonesta mi corazón diciéndome, Maxi, es responsabilidad tuya y de la iglesia que las personas acepten al Señor. El Señor vino y lo hizo cuando estuvo esos 3 años y medio con sus discípulos. Pero le dejó encomendada esa tarea a la iglesia, ir y hacer discípulos a todas las naciones. No, pero no lo voy a conquistar, porque está muy cerrado. Tiene un corazón de piedra, está muy hermético, está muy envuelto en sus cosas y sus temas. Está muy cerrado y se parece a Jericó. Nadie entra ni sale en su vida. ¿Cómo lo voy a conquistar? Haciendo el proceso que Dios manda. Haciendo el proceso que Dios manda. Nosotros este mes empezamos con un proceso espiritual. Y ya es tiempo que empecés a hacer una lista de aquellas personas que querés que el Señor toque sus vidas. Ay, pero no, pero yo hago la lista, pero no tengo fe. Pero yo hago la lista, pero no sé. Hacelo porque Dios te lo manda que lo hagas, aunque no creas. Estoy seguro que más de uno en el pueblo que empezó a dar vuelta a la ciudad de Jericó no creía, pero lo hizo por obediencia. Y Dios le concedió la conquista. El 7º día, dice capítulo 6, versículo 15 al 19, al 7º día, a la salida del sol. ¿Cuándo sale el sol? De madrugada. Ah, pero ¿no puedo dormir hasta las 12? No. ¿Quieren que se los diga así? Salvo que trabajes de noche. Un hijo de Dios no puede dormir más de 8 horas. Un hijo de Dios no puede dormir más de 8 horas. Y al que le duela. ¿Sí? Porque los hijos del Señor somos conquistadores. Y las conquistas se logran con esfuerzo, madrugando. Entonces dice que al 7º día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon. No dice se levantaron, se desperezaron, se lavaron los dientes, miraron el Instagram, miraron el Facebook. Vamos a ver el pronóstico del tiempo, a ver si no hay tormenta y quizás el Señor suspende la vuelta, ¿no? Vamos a mirar si alguien no mandó un WhatsApp y quizás se suspendió la reunión. Quizás el Señor lo deja para otro día la conquista de Jericó. No, dice que ellos obedecieron a lo que Josué les dijo. Dice que se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad tal como lo había hecho los días anteriores. Solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. Pero
No alcanza con marchar 7 días, que el séptimo día hay que marchar 7. Son los procesos de Dios. ¿Por qué? Porque a través de los procesos Dios nos forma, Dios nos educa y Dios hace valer nuestra fe. Nuestra obediencia a los procesos de Dios hace crecer tu fe. Y cuando Dios te pide algo y vos lo cumplís, Él te da la conquista. Él te da la conquista. Versículo 16, a la séptima vuelta los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué ordenó al ejército, empiecen a gritar, les dijo, ni antes ni después, como tal el Señor se lo había ordenado a Josué. Todo se hizo y se cumplió como Josué recibió la orden y Josué le ordenó al pueblo. El Señor les ha entregado la ciudad. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinado al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentran en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. Y aquellos que no conocen la historia, antes de conquistar la ciudad, un tiempo antes de que Dios le dijera que, cuando Dios le dijo que iba a conquistar la ciudad, Josué mandó espías, mandó a mensajeros, ellos entraron y esta mujer que ejercía la prostitución les dio alojamiento. Pero esta mujer les dijo, yo sé que el Dios de ustedes le va a dar esta ciudad. Yo quiero, le dijo, les voy a dar alojamiento, pero yo quiero salvarme yo y toda mi casa y ser parte del pueblo elegido de Dios. Esa mujer reconoció al Dios que servían los israelitas. Ella reconoció que el Dios que servían los israelitas es el verdadero Dios. Y se arrepintió de su vida. Y hizo un cambio radical en su vida. Y por eso fue la única familia que se salvó. Y casualidades no existen. En la genealogía de Jesús aparece esta mujer. Aparece esta mujer. Es solamente creer. La fe en el Dios de los israelitas salvó a esta mujer y a toda su casa. ¿No lo puede hacer con cada uno de nosotros? El Señor no puede darte la conquista de aquellos amigos, parientes que querés que reciban a Cristo. ¿No te lo puede dar? Sí que te lo puede dar. Incluso el Señor te quiere dar esas conquistas personales que tenés. Pero primero, el reino. Primero, obedecer a la palabra de Dios. Y todo el resto viene por añadidura. El Señor conoce toda nuestra vida. No vayan a tomar, y ahí vienen las restricciones, no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se ponga en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Ahora bien, quiero explicarte esto. ¿Por qué el Señor necesita oro? No necesita, Él lo fabrica. ¿El Señor necesita algún metal preciado? No necesita, Él lo fabrica. Pero la avaricia del ser humano necesita ser contenida. El ser humano es avariento por naturaleza. Entonces, para que ninguno se pierda, el Señor dijo, bueno, esto que los va a tentar, se lo van a dedicar al Señor. Va como ofrenda al Señor. Y el resto, que a mis ojos y a tus ojos y a los ojos de los israelitas, no era pecado. No era pecado llevarse un animalito. Si total le voy a dar de comer a mi familia. No era pecado llevarme un manto babilónico, porque total con ese me voy a cubrir y voy a tapar a mi hijo, a mi suegra. No sé. No era pecado. Pero el Señor estableció un orden para que no haya ningún pecado que le sea de maldición al campamento israelita. Entonces el Señor pone a veces restricciones en nuestra vida que nosotros no estamos de acuerdo, pero conviene que le hagamos caso. Nos conviene hacerle caso.
Entonces dice los sacerdotes, 6:20 dice, los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron y el pueblo avanzó sin detenerse y tomó la ciudad. El Señor les estaba dando la conquista, porque ellos respetaron el proceso e hicieron caso a todo lo que Dios estableció. Aunque parecía locura, toda una nación dando vuelta alrededor de un pueblo para conquistarla. Y las burlas que se habrán llevado de los que habitaban en Jericó. ¿Qué piensan marearnos y que les entreguemos la ciudad? Quizás le dijeron. Como las burlas que podemos recibir vos y yo por ser verdaderos hijos del Señor. Ah, pero esto vos ya no haces esto. No, la verdad que no me conviene hacerlo. Y ya para terminar, hermanos, porque esto tiene una segunda parte, Josué capítulo 6, versículo 27 dice, el Señor estuvo con Josué y éste se hizo famoso por todo el país. El Señor quiere estar con tu vida. El Señor quiere estar con tu hogar. El Señor quiere estar con tu familia. El Señor quiere ser el Dios de tu casa. Pero también quiere que respetemos los órdenes que Él estableció, que respetemos los procesos que Él estableció para nuestras vidas. No hay otra forma de alcanzar la bendición si no es con obediencia a su palabra. Y esto es un mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Nosotros este año 2025 empezamos con un primer ciclo evangelístico en este mes. Y vamos a ver la gloria de Dios siempre y cuando respetemos los procesos, siempre y cuando nos ajustemos a los procesos que Dios estableció para esta iglesia Roca Eterna, la iglesia del Señor Jesús.